amnistiado y con amnesia de Sálvese quien pueda, llega hoy viernes. Por fin es viernes, chiques. Viernes 7 de junio del año 424. Gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese quien pueda. Únete tú también, solo ya lo sabes, desde 5 soles al mes, no seas amarrete y sobre todo, apoyen Chorris, sigan yapeando y plineando y dejando todititito su amor internacional en PayPal, porque queremos seguir con vida y su apoyo es lo único que nos ayuda a mantener a flote este mamarracho de programa. Apoyen, miserables, se hunde el barco. Diego, ya, lanza pelao, que es viernes y eso significa que hemos vuelto a sobrevivir otra semana. Aguanta, hemos sobrevivido pero de milagro y gracias a que estamos robando el internet y la luz del vecino. Recuerda que tu apoyo es muy importante para que sigamos al aire. Gracias, y ahora sí, vamos con el programa, miserable, apoya. El Congreso de la República sigue haciendo lo que le da la gana y nadie hace nada, pisoteando la memoria, esta vez de las víctimas del terrorismo y de todos los inocentes que murieron en medio del conflicto armado interno que vivió el Perú y que incluso hasta hoy no alcanzan justicia. El Pleno del Congreso aprobó ayer en primera votación un dictamen que ordena la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002. Se trata de una nueva ley de amnistía camuflada, tal como la que aprobó el Congreso Fujimorista en 1995 y como también quiso aprobar Alan García en el año 2010. Eso te lo vamos a contar en un rato, pero primero los detalles de lo que hicieron ayer los adefesios de este mamarracho de Congreso. Este dictamen, impulsado por el Fujimorista, sí eres Fujimorista, Fernando Rospigliosi y su colega José Cueto, precisa que el Estatuto de Roma y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad se integraron al ordenamiento jurídico peruano en los años 2002 y 2003 respectivamente. El objetivo de este dictamen es establecer que delitos cometidos antes de la vigencia de estos tratados prescriben según la ley nacional. Se decreta que nadie puede ser procesado, condenado ni sancionado por crímenes de lesa humanidad o de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002, bajo pena de nulidad y responsabilidad funcional. Esta normativa será aplicable automáticamente en todo el país al día siguiente de su publicación oficial. El debate en el Pleno fue accidentado y dividido. Los defensores, como Cueto y Rospigliosi, argumentaron que la norma es una reivindicación para militares y policías que lucharon contra el terrorismo y que han sido perseguidos injustamente. Uy, pobrecitos, porque varios de esos militares y policías y también y sobre todo terroristas de Sendero y el MRTA continúan siendo juzgados por delitos contra los derechos humanos. ¿Te suena el caso Pativilca? Los integrantes del Grupo Colina que cometieron esa matanza siguen siendo juzgados junto al dictador Alberto Fujimori. Su brazo derecho, Montesinos, se declaró culpable hace pocos meses. Digo, por si lo habías olvidado. De hecho, el abogado del sátrapa Alberto Fujimori, Elio Riera, ya anunció que se acogerá a esta ley en el caso Pativilca si es ratificada, lo que por supuesto llevaría a la prescripción del caso. Recordemos que el dictador Alberto Fujimori, condenado por corrupto y homicida, está imputado por homicidio calificado en un contexto de lesa humanidad en el expediente Pativilca. La nueva normativa, según Riera, garantiza el principio de imputación necesaria, evitando que se investigue o se procese por hechos no considerados delitos al momento de ocurrir. Esa es precisamente parte de la estrategia del fujimorismo y la derecha más babosa que gobiernan desde el Congreso. Consultado por El Comercio, Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal IDL calificó la norma de amnistía encubierta porque permitiría archivar casos de lesa humanidad en curso, contrariando disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que mantiene la imprescriptibilidad de estos crímenes. Y sí, hay que recalcarlo, los crímenes contra los derechos humanos o lesa humanidad no prescriben nunca, jamás, según las leyes del derecho internacional que este país de juguete llamado Perú está obligado a cumplir. El dictamen afectaría numerosos casos, incluyendo violaciones sexuales y desapariciones forzadas ocurridas entre 1980 y 2000. Ejemplos incluyen el caso Manta y Vilca y la desaparición del periodista Jaime Ayala Zulca. El caso Manta y Vilca te lo vamos a recordar para que comprendas la gravedad de todo. Manta y Vilca son distritos de la provincia de Huancavelica, donde militares del ejército cometieron violaciones sexuales contra adolescentes y mujeres entre 1984 y 1998.
Está en el informe de la Comisión de la Verdad y está clasificado como crímenes de lesa humanidad. ¿Sabes cuándo inició el primer juicio? En el año 2016 y el segundo proceso en el año 2019, hace solo 5 años. Gracias a la ley aprobada ayer por el Congreso, los procesados en este caso podrían quedar libres porque los crímenes de lesa humanidad que cometieron prescribirían. Y por supuesto, los terroristas también podrían beneficiarse con esta ley aprobada ayer en primera votación. Por ejemplo, la abogada Dania Cos advirtió ayer en su cuenta de Twitter que el caso Soras, uno de los actos más demenciales cometidos por los miserables terroristas de Sendero Luminoso, podría quedar impune. Y es que este caso se encuentra en control de acusación, pese a que se cometió hace 40 años. Y lo tenemos que recordar también. El caso Soras ocurrió el 16 de julio de 1984, cuando entre 30 y 40 miembros de Sendero Luminoso tomaron por asalto un bus y durante su trayecto habitual en 7 paradas fueron asesinando con piedras, picos y armas de fuego a más de 100 personas hasta llegar a la localidad de Soras, en la provincia de Sucre, en Ayacucho. Los asesinatos fueron una represalia senderista contra los comuneros que decidieron aliarse para luchar contra Sendero. Hay terroristas que por este caso están siendo procesados por homicidio calificado, ejecución extrajudicial, que dentro de este contexto son considerados delitos de lesa humanidad. La abogada Dania Cos también recordó que por el caso Soras, uno de los juzgados es Víctor Quispe Palomino, camarada José, actual cabecilla de los llamados remanentes de Sendero que se convirtieron en narcoterroristas y quien también participó en la masacre de Soras. ¿Qué tal? Y claro, ayer los descerebrados que nunca faltan en las redes cuestionaban que los terroristas no habían sido juzgados ni sentenciados por crímenes de lesa humanidad, sino por terrorismo. Y bueno, hay que tener un poco de paciencia para explicar bien los términos. El término lesa humanidad se refiere a delitos que son cometidos contra la humanidad, ¿ok? Son violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que afectan a la comunidad internacional en su totalidad. Cuando se dice que un terrorista ha cometido actos o delitos de lesa humanidad, se está señalando que las acciones del terrorista han sido de una magnitud y gravedad tales que constituyen una amenaza no solo para las víctimas directas, sino para la humanidad en su conjunto. Los actos terroristas cometidos por Sendero y el MRTA, sobre todo por el primero, como homicidio calificado, tortura, secuestro, desapariciones forzadas y otros, son considerados de lesa humanidad porque fueron masivos, coordinados y dirigidos sobre todo contra la población civil. Pero claro, no solo los terroristas cometieron delitos de lesa humanidad. Hace un momento te comentamos el caso Soras, que es solo uno de los varios perpetrados por miembros del ejército. Y por supuesto, el Grupo Colina, creado con autorización y conocimiento de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, también cometió delitos de lesa humanidad. El Grupo Colina, que estuvo encabezado por el mayor Santiago Martín Rivas, fue el escuadrón militar responsable de actos atroces, como las masacres de Barrios Altos en 1991 y la Cantuta y Pativilca en 1992, consideradas como crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, entre otros. En el año 1995, el Congreso aprobó la Ley de Amnistía 26479, que liberó de toda culpa a los integrantes del Grupo Colina. Aquel Congreso de mayoría fujimorista aprobó esa ley que fue firmada por el dictador Alberto Fujimori. Ya en el año 2001, esta ley de amnistía fue declarada sin efectos jurídicos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego, con la caída del régimen fujimontesinista, derogada por el Congreso de la República. Pero no fue la única ley de amnistía. En el año 2010, el presidente de ese momento, Alan García, recibió facultades legislativas y dictó el decreto 1097 que exoneraba de responsabilidad penal a individuos que hubiesen cometido delitos antes de la ratificación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad adoptada por el Perú en el año 2003. Exactamente lo mismo que ha hecho el actual Congreso. La ley fue promovida por el entonces ministro de Defensa Rafael Rey Rey. ¿Y por qué el interés de Alan García? Pues porque su vicepresidente en ese momento era Luis Gianpietri, procesado por la matanza del Frontón, ocurrida en el primer gobierno de Alan García en 1986. ¿Y qué pasó con ese decreto? Pues García Pérez tuvo que retroceder y derogar su propia ley de amnistía, especialmente luego de esta carta que en el año 2010 envió Mario Vargas Llosa renunciando a la comisión de la creación del lugar de la memoria. La razón de mi renuncia, decía Vargas Llosa, es el reciente decreto legislativo
Legislativo 1097 que, a todas luces, constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos, asesinatos, torturas y desapariciones, entre ellos al propio exdictador y su brazo derecho. Hablaba, por supuesto, de Fujimori y Montesinos, tiempos aquellos cuando Vargas Llosa condenaba al fujimorismo. Volviendo a la ley aprobada ayer, el Congreso aún debe realizar una segunda votación para ratificar la normativa antes de enviarla al Ejecutivo para su promulgación. ¿Y ustedes qué creen que hará Dina Boluarte? Preparen canchita. Bueno, también ayer el Congreso de la República vivió una acalorada sesión durante la segunda votación de la reforma del sistema de pensiones, la cual prohíbe nuevos retiros de la AFP. El debate se intensificó cuando algunos congresistas, al no ser escuchados, alzaron su voz de protesta golpeando sus carpetas. Habían solicitado que el proyecto regresara a comisión, pero la cuestión previa quedó en empate. Ante la falta de presencialidad completa en la votación, algunos votos fueron emitidos de manera irregular, lo que generó más controversia. Con esa votación, 38 congresistas de 130 se ha aprobado esta ley tan importante que va a afectar a muchos peruanos en medio de incidentes y todo lo que tú mencionas. El pleno ya ha sido suspendido, ya no hay posibilidad de retorno y los congresistas se van a retirar. Nosotros mismos nos están pidiendo ya que nos retiremos porque había la posibilidad de regresar. El Arturo Alegría, el vicepresidente, ya levantó la sesión, así que ya no hay forma de volver a tocar el tema de la reforma del sistema previsional. Entre los cambios más polémicos se encuentran la implementación de una pensión mínima, una pensión por consumo y la obligatoriedad de aportes para trabajadores independientes. Todo el incidente generado en el hemiciclo llevó a la solicitud de una moción de censura contra el primer vicepresidente del Congreso, el fujimorista Arturo Alegría, y toda la mesa directiva, acusados de aprobar la ley de manera arbitraria. La moción de censura ya fue presentada. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este mamarracho de programa que sale en feriado y te recuerda que tu apoyo es necesario, dale like, comparte el video miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para hacer compinches y sobre todo, sigue yapeando y plineando, que es lo único, te lo vuelvo a repetir, es lo único que nos mantiene con vida. ¡Ya, pelao! Y llévate esta basura de programa y edita rápido, miserable, buen fin de semana.